es una presentación de Farmashop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Farmacar Santander. La ministra de Economía, Susana Arbeleche, fue interpelada esta mañana en la Cámara de Diputados para brindar detalles sobre el beneficio fiscal que la cartera otorgó al director de OPP, Isaac Alfi. La jerarca defendió la legalidad de la exoneración y expresó que se actuó en consecuencia plenamente conforme a derecho. El SINAE reportó 60 fallecimientos por coronavirus en todo el país. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 3.638 personas. Este martes se realizaron 14.060 tests y se detectaron 3.344 nuevos casos de contagios por coronavirus. Investigan un presunto femicidio de una mujer en Malvin Norte. La víctima, de 37 años, murió a causa de una herida de arma blanca en el tórax. Su pareja y la madre del mismo se encuentran detenidos a disposición de Fiscalía tras relatos incongruentes sobre el hecho. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos brindó una conferencia de prensa este miércoles, un día antes de una nueva edición de la Marcha del Silencio. Alba González, integrante de la organización, expresó que sigue siendo inconcebible que no les entreguen la verdad. La escalada bélica entre las milicias palestinas de Gaza e Israel entró hoy en su 10º día mientras sigue el intercambio de fuego, con un saldo de más de 200 muertos. El primer ministro israelí aseguró que está decidido a seguir con la operación militar hasta lograr su objetivo. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta edición central de Red Informativa. A continuación, les proponemos comenzar a desarrollar las noticias más destacadas de la jornada. Tenemos mucha información para compartir y allí veíamos en los principales avances que la ministra de Economía, Susana Arbeleche, habló hoy, esta noche, en conferencia de prensa, tras dio explicaciones sobre la interpelación sobre el beneficio fiscal que su cartera le otorgó al director de la OPP, Isaac Alfi. Lo que he hecho en la intervención inicial y apoyada con la participación de distintos asesores es explicar claramente cómo ha sido el proceso de solicitud de exoneración de impuestos de parte del economista Isaac Alfie, cómo se dio todo el proceso a lo largo del tiempo que instruyó el mismo, cómo la comisión asesora del Ministerio de Economía y Finanzas hizo el informe, presentó el informe con el consejo correspondiente y cómo finalmente eso terminó en una resolución que firmé con atribuciones delegadas, en donde se decía claramente que se exoneraba de determinados impuestos al proyecto que se había presentado. También en la mañana de hoy compartía que el proceso es muy objetivo, que no hay lugar para discrecionalidad alguna y que inclusive en la página web de la COMAP, que es la Comisión de Aplicación de la Ley de Promoción de Inversiones, se puede ingresar, cualquiera puede poner el monto en una planilla Excel del monto elegible, el monto total de la inversión, y poniendo distintos indicadores que hay, son 6 en total, cada uno claramente se dice el criterio para evaluar ese indicador y luego se arroja cuál sería el eventual beneficio que ese proyecto tendría. Por todo lo expuesto, quedó claramente presentado que aquí no hubo una situación ilegítima, que se actuó de parte tanto del solicitante, el economista Isaac Alfie, como de parte de la ministra, que firmé la resolución, se actuó en todo caso dentro de la ley, se actuó de forma legítima. Lo que hubiera sido ilegítimo hubiera sido, frente a esta solicitud del economista Alfie, negarle la exoneración tributaria que estaba solicitando. En definitiva, esta interpelación, que aún está ocurriendo, reitero, estamos en un corte sanitario, esta interpelación se está llevando a cabo, la están realizando por haber aplicado la ley. La ministra de Economía también fue consultada sobre el tan polémico expediente y su confidencialidad. La jerarca dijo que él mismo no se va a hacer público.
Gracias por la pregunta, porque fue una pregunta reiterada en la sesión de hoy y la respuesta fue reiterada e inclusive terminé diciendo que me la pueden preguntar 20 veces más, pero el expediente no sale del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Porque no hay una normativa que avale abrir, compartir el expediente de ningún inversor y esto lo que significa es preservar el instrumento de la Comisión de Aplicación de Promoción de Inversiones. Aquí lo que estamos haciendo es fomentar la inversión. No vamos a abrir el expediente por temas de comerciales, de competencia. No corresponde. Hay un decreto del 2013, miro al director para que me corrija si le estoy errando la fecha, una resolución, gracias, hay una resolución del 2013 en donde no solamente se habla de la reserva de información de los proyectos todos de la COMAP, sino de toda una cantidad de otros elementos en donde no corresponde que se abra esa información al público. Inclusive, en la tarde de hoy, comenté que a nivel personal era mucho más sencillo para mí mostrar un expediente que decir, dada esta normativa, no da lugar a que se muestre el expediente. Como la normativa es esa, el expediente no se muestra. Reitero, si se ponen los números de la inversión que está en la resolución en el simulador de la COMAP, fácilmente se puede llegar al monto de la exoneración que se indica en la resolución. Gracias. Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Sibila, habló también esta noche y dijo que su sector se va muy desconforme con las respuestas de la ministra. Ha sido una jornada de extenso debate, pero la verdad es que salimos de esta sesión con muchas más dudas de las que entramos. Hicimos una serie de preguntas que en su mayoría no fueron respondidas. Preguntas todas referidas al tema. Se ha dicho durante la jornada de hoy que había preguntas que no eran referidas al punto. Ustedes tienen la lista, la puede conocer la ciudadanía. Eran preguntas todas referidas a este asunto y las más relevantes no fueron respondidas por la ministra. La ministra vino a leer un informe jurídico previamente elaborado y después, ante nuestra insistencia sobre alguna de las preguntas, se negó a contestarlas. Cuando hablo de preguntas no respondidas, me refiero, por ejemplo, a las preguntas referidas a si ella informó al presidente de la República sobre esta resolución que tenía entre manos, sobre qué piensa respecto a las declaraciones del propio presidente de la República, que dijo públicamente que esta resolución había sido inconveniente, qué piensa sobre el hecho de haber tenido que revocar la resolución que ella misma dictó, cuando ha sostenido y sigue sosteniendo que está todo bien, está todo legal, está todo correcto. La ministra fue interrogada también sobre aspectos vinculados al propio proceso del expediente que nosotros no conocemos. Ahora las compañeras van a profundizar en esto, pero amparándose en una confidencialidad no se nos ha dado esta información y hemos escuchado a otros diputados en la sala hacer referencias a detalles de expedientes que nosotros, como legisladores de la oposición, no tenemos conocimiento de ellos. Y lo que hemos reafirmado a lo largo de toda esta interpelación es que evidentemente acá hay cosas que no se quieren revelar. Hay además una falta de origen que tiene que ver con una jerarca que firma una exoneración para otro jerarca compañero de su gobierno, del equipo económico. Esto desde nuestro punto de vista violenta normas que tienen que ver con la ética en la función pública. Y además da cuenta de un sesgo de este gobierno que lo señalamos desde el inicio de la sesión, una vez que no fueron respondidas algunas de las preguntas o fueron respondidas otras en un sentido que también nos deja muchas dudas, que es la lógica del autobeneficio, ¿no? Un gobierno que se beneficia a sí mismo, que beneficia a minorías a las que pertenecen los propios gobernantes en detrimento de las mayorías, porque hay que tener en cuenta además que estamos atravesando una crisis económica y social profunda y en ese contexto el gobierno entra en este tipo de decisiones y además ni siquiera se problematiza si esto está bien o no. Acá se ha venido a afirmar que está todo correcto. Algo más que pudimos saber hoy, esto capaz que de las pocas cosas que la ministra sí nos informó, es que la solicitud de Isaac Alfi para recibir esta exoneración es del 13 de diciembre del año 2019. Le preguntamos a la ministra si ella sabía si Alfi en ese momento estaba en conocimiento que iba a integrar el gobierno, no respondió esa pregunta, pero nosotros, relevando notas de prensa, pudimos verificar que sí sabía que iba a integrar el gobierno. El presidente le ofreció ese cargo
el 3 de diciembre en una reunión personal que tuvieron. O sea que Alfi hace esta solicitud después de saber que va a ser director general de la OPP. Estuvimos meses escuchando a legisladores de la oposición, actores del gobierno, insinuando que Alfi ni siquiera sabía que iba a ser director general de la OPP. Hoy sabemos que sí lo sabía y que presentó la solicitud después de eso. Este es un poco el resumen de algunas de las cosas que más destacamos de esta instancia de interpelación del día de hoy. Y continuamos con este tema y les proponemos repasar algunos de los momentos más importantes que dejó la interpelación en Cámara de Diputados. La interpelación comenzó sobre las 10 de la mañana, con el diputado socialista Gonzalo Sibila como miembro interpelante. Por un lado, el oficialismo, con la ministra de Economía Azucena Arbeleche a la cabeza, defendió el accionar del gobierno conforme a derecho, mientras que la oposición se centró en las normas éticas de los funcionarios públicos. Se dice que, en definitiva, las normas de ética en la función pública, si no dicen específicamente que el jerarca X no puede hacer tal cosa, no, la vamos a tomar como, en todo caso, como un marco para discutir no sé de qué. Me parece muy poco serio. Que el beneficiario no participó ni podría participar del proceso decisorio, que es lo único que se le puede y debe exigir a un servidor público que posee algún interés privado legítimo. Pero las explicaciones no fueron suficientes para el Frente Amplio. Sibila resaltó durante sus intervenciones la imposibilidad de acceder al expediente, cuyo acceso fue negado por parte del Ministerio de Economía, amparándose en la confidencialidad. No conocemos todos los datos que corresponde conocer tratándose de una exoneración, insisto, al director general de la OPP, es decir, junto con la ministra, los dos jerarcas que tienen más incidencia en la conducción de la política económica y en el manejo de los recursos públicos en Uruguay. El exdirector técnico de Peñarol, Mario Saralegui, debutó en el Parlamento en el día de hoy en la interpelación de Azucena Arbeleche. El exentrenador se encuentra en el último lugar de 7 suplentes de la diputada Dos Santos, pero ninguno pudo concurrir. El exentrenador de Peñarol, Mario Saralegui, ocupó la banca del Partido Nacional en la Cámara de Representantes. Llegó allí en el lugar número 7 de la lista 25-25 del Partido Nacional en Artigas, que llevó a la diputada Valentina de los Santos a obtener la banca en la Cámara de Representantes. Una serie de hechos generó que los suplentes que se encontraban arriba de Saralegui no pudieran asistir a la interpelación de Arbeleche y terminara el exentrenador. Los dos primeros suplentes de la banca trabajaban en Artigas, uno en la Intendencia y el otro es el alcalde de Bella Unión. El cuarto lugar era para Elita Volpi, sin embargo, no se encontraba en la capital. Los restantes suplentes antes de Saralegui son el hermano de la diputada, que decidió no asumir la banca, y un jerarca del Mides. Se llegó así como séptimo suplente a Mario Saralegui. El entrenador de fútbol de 62 años estuvo este martes en el Parlamento, pero no hizo uso de la palabra y prefirió no hablar con los medios de prensa. Me parece que es un tema que es muy técnico en algunos aspectos que yo por ahí no tengo la capacidad. Sí, lo que yo le decía recién a alguien que me preguntaba, yo en este momento sí puedo hablar por lo que piensa la gente, por lo que ve la gente, ¿no? Por todos los problemas que tenemos, la situación que ha tenido que enfrentar el gobierno. O sea que hay un montón de problemas realmente mucho más serios, me parece a mí, que este. ¿Cuál es tu principal preocupación en este momento? La falta de empleo. Y si me parece que hay algo que el gobierno está haciendo de manera correcta es estar en una posición de expectativa, cuidando los recursos, porque realmente la incertidumbre es grande. ¿Y qué es más difícil, ser técnico o ser diputado? Mirá, el entrenamiento mío, la parte específica del técnico, es corto, relativamente corto, a pesar que uno tiene que estar todo el día trabajando, pero hace 8 horas que estoy sentado ahí. Y ahora compartimos con ustedes el último informe del Sistema Nacional de Emergencias actualizado en las últimas horas. Vemos por allí la placa donde indica que se realizaron 14.060 tests y se detectaron 3.344 nuevos casos de contagios por COVID-19. Además, hubo 60 fallecimientos por la enfermedad en todo el país en las últimas horas. El total de decesos desde que se anunciaron los primeros casos asciende a 3.638 personas. De los 3.344 casos nuevos, 1.559 son de Montevideo, 340 de Canelones, 201 de Paysandú, 191 de Tacuarembó,
175 de Salto, 155 de Maldonado, 119 de Colonia, 88 de San José, 78 de Artigas, 77 de Rivera, 60 de Florida, 57 de Soriano, 50 de Durazno, 47 de Río Negro, 46 de La Valleja, 38 de Rocha, 27 de Cerro Largo, 19 de 33 y 17 de Flores. Son 29.138 las personas que se encuentran cursando la enfermedad en la actualidad. De ellas, 492 se encuentran en cuidados intensivos. Esto actualizaba el SINAE hace un momento nada más. En nuestro país se llegó a un fallecido por COVID-19 cada 1.000 habitantes, cifra que preocupa a las autoridades sanitarias. Con los 57 fallecidos de este martes, Uruguay alcanzó la cifra de 3.578 muertes desde el 13 de marzo del año pasado. Con una población de 3.540.000, llegó a un fallecido cada 1.000 habitantes. La cifra ya había sido alcanzada por otros países de la región, que tuvieron promedios altos durante el año pasado, cuando nuestro país estaba lejos de esas cifras. Sin embargo, este año, Uruguay ha ido subiendo en esa tabla y a esta altura ya está entre los 50 países del mundo con más muertes por COVID, entre los casi 200 que releva el sitio Our War in Data. De hecho, desde el 5 de mayo, nuestro país es quien más decesos por día registra en el mundo por coronavirus, en el promedio móvil de 7 días en relación a su población. Le siguen otros 5 países de Sudamérica, la zona del mundo que en estos momentos está soportando una ola más fuerte del virus. Habilitaron nuevos cupos para vacunarse contra el COVID-19 a grupos prioritarios. Esto comprende a mujeres embarazadas, personas con diabetes, con obesidad o en tratamiento oncológico. Esta semana comenzarán a emitirse los SMS para la agenda de embarazadas, personas con diabetes, obesidad y pacientes oncológicos en tratamiento. El 10 de mayo, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, anunció el comienzo de la agenda para 27.000 embarazadas y 38.000 diabéticos. Ahora la cartera anunció nuevas asignaciones de cupos para estos grupos que serán inoculados con la vacuna de Pfizer. En el caso de las personas con obesidad, el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, había expresado a fines de abril la necesidad de priorizarlos en la vacunación, ya que son los que padecen los cuadros más graves. 8 de cada 10 personas que ingresaron a CTI en abril eran obesos, según la Sociedad de Medicina Intensiva. Entre los pacientes oncológicos, un número importante ya se vacunó con Sinovac porque pudo inscribirse por su franja etaria. Para recibir la vacuna, los usuarios deben registrar sus datos en la agenda del Ministerio de Salud Pública por cualquiera de las vías disponibles, web, WhatsApp, teléfono o en la aplicación coronavirus.uy. Los prestadores de salud ya enviaron al Ministerio de Salud Pública los datos de los grupos priorizados. Y la educación especial retorna a la presencialidad de forma gradual en los próximos días. La Escuela de Sordos número 197 de Montevideo fue una de las que volvió a clases presenciales desde inicial hasta tercero. Regresaron 47 de los 95 alumnos. Es importante para la educación, pero también para el apoyo emocional de esta escuela, que tiene por primera vez una directora y una subdirectora sordas. Tenemos que recordar que el niño sordo nace, la mayoría nace en familias sordas. Y acá en la escuela, además de encontrar la educación, el aprendizaje, también hay un rol de comunicación que es fundamental en el desarrollo del ser humano, obviamente. Esta es la primera etapa de reanudación de clases presenciales en escuelas especiales de primaria. Son 4 escuelas a nivel del país y 23 aulas en todo el país de sordos. También se empieza con las salas de lenguaje. Las salas de lenguaje que también están dentro de las escuelas especiales algunas, y algunas están dentro de las escuelas comunes. Este miércoles también reanudó clases la Escuela de Habilidades Socioemocionales número 204 de Montevideo. Otras se irán agregando gradualmente hasta llegar a las 85 escuelas especiales de la educación pública. El lunes comienzan intelectuales, discapacidad visual, espectro autista, y el 26 comienza discapacidad motriz, de inicial a tercer año.
Lo que respecta al segundo ciclo y los talleres, que tenemos jóvenes de 18 años en adelante también, hay 2 centros de continuidad educativa, una en Montevideo y uno en Maldonado, esa fecha todavía no está definida. Vamos viendo de a medida cómo se va presentando la situación de la pandemia. Alba González, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, comunicó en conferencia de prensa que la Marcha del Silencio en este año se hará de forma virtual. Estamos en la víspera de un nuevo 20 de mayo, un día muy especial para nuestro colectivo y para esta lucha. Al igual que el año pasado, esta 26ª Marcha del Silencio la realizaremos en forma virtual. Son la prueba de que los reclamos de verdad y justicia y de dónde están son comprendidos y apropiados cada vez por más uruguayas y uruguayos. Es un abrazo a nuestras madres compañeras que se están yendo sin conocer la verdad. Todas las iniciativas desplegadas, que son tantas, confluirán el 20 a las 19:30 horas, momento en el que emitiremos un video y les invitamos a gritar juntos desde donde estemos un fuerte presente por cada uno de ellos, por cada uno de ellas. El Estado, los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, no han asumido a fondo esta responsabilidad. Entre todas las faltas, cada vez es más inadmisible que hoy sigamos sin saber dónde están. Y abrimos el capítulo de la crónica policial y nos vamos al departamento de Salto, donde un hombre intentó asesinar a su expareja y luego se quitó la vida. La mujer pudo salvar su vida gracias a la ayuda de un vecino. La agresión ocurrió sobre el final de la tarde en el barrio Artigas de Salto, cuando la mujer llegó a la casa en la que convive con sus 4 hijos y su padre. Allí la esperaba su expareja, quien comenzó a insistir con que quería recomponer la relación. Ante la negativa de la mujer se inició una fuerte discusión. En determinado momento el hombre tomó una cuchilla con la que apuñaló a su expareja. La víctima logró huir para refugiarse en la casa de un vecino. Ese vecino, al escuchar el estruendo de la pareja ingresando a la vivienda, intervino para evitar que el hombre mate a la mujer. Le agarré las manos y le torcí así por costado y le hablé porque largara el arma, que no lo lastimara. Y parece que el tipo reaccionó y largó. Le agarró y salió disparando y fue. Horas más tarde, el agresor se suicidó. El cuerpo fue ubicado en la zona de la intersección de la ruta 3 y 31. La mujer, por su parte, debió ser internada y se encuentra en grave estado. Investigan un presunto femicidio en el barrio Malvin Norte, aquí en la capital. Hay una mujer fallecida y 2 hombres detenidos. Recién comienza la investigación y tenemos que ver si realmente el móvil fue un tema de femicidio o no. Hay que investigar con profundidad esa cuestión, ¿no? ¿El arma blanca utilizada en este caso, en ese forcejeo que se relata, fue incautada? Se incautaron 2 cuchillos que van a ser periciados, también hay ropas, en fin. Tenemos que ver un poquito, reconstruir qué fue lo que sucedió en esa noche tan trágica, ¿no? ¿Y fue quien llamó a la policía, él, no? Llamó a la policía, estamos pidiendo la llamada 911 para escucharla y ver en qué tono fue, qué fue lo que comentó. Después también hay unas filmaciones cuando se llega al lugar por parte del personal con la cámara GoPro. También esa espontaneidad, queremos ver qué es lo que dice. En fin, Leo, hay mucho trabajo por delante. Es importante, doctor, lo que usted decía, ¿no? Escuchar la llamada 911 es un dato significativo en cuanto a eso del tono, ¿no? Por supuesto. Hay que ver qué situación se encontraba él. ¿Estaba realmente bajo los efectos de la droga? Es algo que tenemos que investigar. ¿Desde cuándo era el consumo? ¿Qué tipo de consumo? ¿Lo alteraba en sus condiciones para saber lo que estaba haciendo o no? En fin, hay que investigar en profundidad. Son casos muy complejos. Acá además tenemos 2 personas que están involucradas.
En el aniversario número 54 de MEVIR y el Día de la Vivienda Rural, las autoridades anunciaron más de 800 soluciones habitacionales para todo el territorio. El aniversario de MEVIR es también el Día de la Vivienda Rural. El programa lleva construidas 32.000 viviendas y ha aportado 39.000 soluciones habitacionales en 350 localidades. MEVIR el año pasado hizo 763 soluciones habitacionales, más de 30 horas por convenio. Y este año nos proponemos hacer 830 soluciones habitacionales, más de 30 horas por convenio. Tenemos en forma simultánea 30 planes en 13 departamentos del interior, lo cual demuestra que MEVIR, a pesar de la pandemia, sigue trabajando. Nos cuidamos entre todos, pero MEVIR no puede dejar de cerca a la gente del interior y su necesidad de vivienda y de comunidad también. El mes que viene MEVIR iniciará un plan piloto en el departamento de San José. El objetivo es ayudar a los productores a arraigarse en el medio rural. En la celebración se señaló que el programa ha logrado mayor inclusión con algunos cambios en los requisitos para acceder a las viviendas, como la eliminación de la exigencia de que hubiera hijos a cargo. Y les proponemos hacer una primera pausa en la información y al regreso el capítulo deportivo y la información del plano internacional. Ya volvemos. Primero debo probarla. Presentamos la banda sensación de tu bolsillo, los descuentos. Hay descuentos en Palma, hay descuentos en Palma Shop, hay descuentos en la banda, hay descuentos en Palma Shop. Este jueves en Farmashop hay descuentos que suenan muy bien. Pagando con Farmacar Santander tenés un 25% de descuento y con Santander un 15% en medicamentos y productos del mailing. Además, tenés un 20% en la línea Nosotras. ¡Qué buen show! Hoy, más que nunca, tenemos que cuidarnos. Por eso, para poder disfrutar más del invierno, sumale Vital Más de Conaprole, que es saludable y tiene probiótico LGG que ayuda a reforzar tus defensas naturales. Yogur Vital Más de Conaprole te suma. ¿Por qué nos hacemos el daño que nos hacemos? ¿No? ¿Por qué me hice el daño que me hice? Soy una mujer rural y hace ya unos años tengo un emprendimiento textil. Sin duda, con 140 kilos, imposible el estar haciendo el trabajo que hoy hago. Me ha cambiado muchísimo la vida, muchísimas más oportunidades. Tengo una energía que antes no tenía. Sigue a muy buen ritmo la campaña de vacunación y para que sea más efectiva debemos cuidarnos al máximo entre la primera y la segunda dosis. Los contagios en ese periodo son la peor amenaza a la efectividad de las vacunas, lo que demoraría aún más la salida de esta pandemia. Cientos de miles de uruguayos están en esta situación y son quienes deben cuidarse más que nunca para no retroceder. Cuídate. Pago en pago, vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba, claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Garcete, desde el tiro de esquina y con soberbio cabezazo, ganó en altura a una defensa Mirasol que nada pudo hacer. Pero los problemas aurinegros estaban desde la mitad de la cancha, donde perdió la posesión de balón y le costó entrar en juego, dejando los espacios para la fácil llegada de River al arco de Kevin Dawson, más una débil respuesta defensiva, que mostró fallas en gran parte del encuentro. Fallas que también tuvo el equipo local y fue aprovechada por Pablo Cepelini y Giovanni González, marcando un pase con la medida justa para Agustín Álvarez Martínez y el empate parcial, marcando además su octavo gol en 7 partidos por Copa.
Llegaron las variantes y se dio el ingreso de Nicolás Echapacase a los 75 minutos. Pero una mala pisada lo sacó del campo de juego. Las redes oficiales de Peñarol informaron sobre su lesión. Volviendo al juego, en los descuentos, una nueva distracción y un espacio muy grande le dieron la victoria a los locales. Y pasamos al plano internacional y nos centramos en el conflicto de Medio Oriente. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió la desescalada de violencia mientras Israel advierte por un nuevo ataque. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles a su par israelí que espera una significativa desescalada en el conflicto militar entre Israel y las milicias palestinas en control de la Franja de Gaza. El presidente expresó al primer ministro que espera una significativa desescalada para encaminar un cese al fuego, según el comunicado emitido por la Casa Blanca, tras la cuarta conversación entre ambos líderes desde el comienzo de la crisis. Por su lado, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu afirmó que no descartaba ir hasta el final contra el movimiento islamista Hamas si la opción disuasiva no da frutos después de 10 días de bombardeos. Solo hay dos posibilidades para hacerles frente: vencerlos, que siempre es una posibilidad, o la disuasión. Y actualmente estamos inmersos en una disuasión contundente, pero debo decir que no descartamos ninguna opción. Esperamos poder restablecer la calma y esperamos poder restablecerla rápidamente. Quiero decir que hacemos esto haciendo lo máximo para evitar víctimas civiles. El ejército israelí anunció este miércoles que realizó disparos de artillería contra el sur del Líbano, luego del lanzamiento de 4 cohetes desde ese territorio. 4 cohetes fueron disparados desde Líbano hacia territorio israelí. El escudo antimisiles Cúpula de Hierro interceptó a uno de ellos y los otros 3 cayeron probablemente en terrenos descampados. En represalia, nuestra artillería disparó contra objetivos en territorio libanés, indicó el ejército en un breve comunicado. Por el momento no se informó de víctimas. Ataques israelíes causaron la muerte de más de 7 personas este miércoles en la Franja de Gaza, según informó el Ministerio de Salud del enclave palestino, y otra persona murió por las heridas sufridas el día anterior. Desde que empezó este nuevo ciclo de violencia, el 10 de mayo, al menos 227 palestinos han muerto por los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud local. En Israel, los tiros de cohetes desde Gaza han causado 12 muertos, según la policía israelí. Y en el marco de este conflicto se desataron protestas en varios países en respaldo al pueblo palestino. La crisis entre israelíes y palestinos genera reacciones en gran parte del mundo. Desde Beirut a Santiago de Chile se han registrado manifestaciones en las últimas horas en varias ciudades en respaldo al pueblo palestino. Al grito de libertad para Palestina, en España se concentraron más de un centenar de personas este miércoles frente a la Embajada de Israel. De las familias que viven hace años en estas casas lo han sacado y dicen ahora que tienen que salir de sus casas para entrar los israelíes dentro de estas casas. Claro, una vez que cuando uno viene para coger tu casa tienes que luchar porque no es su derecho que coger una casa que no es suya. Las manifestaciones llegaron hasta Chile, que cuenta con la colonia palestina más numerosa fuera de Medio Oriente, con más de 300.000 personas. En Santiago, más de 1 millar de manifestantes se reunieron en el Club Palestino en el este de la capital, en la comuna de Las Condes, para protestar por las muertes provocadas por los bombardeos israelíes en el conflicto. Chile reconoció a Palestina como Estado y apoyó su ingreso en la UNESCO en el año 2011. Hemos visto mucha pena allá en Palestina, muchos niños que están quedando huérfanos y queremos que dentro de todo se sientan que están acompañados por nosotros, a lo lejos, pero están acompañados por chilenos. Desde que empezó este nuevo ciclo de violencia entre Israel y los grupos armados de la Franja de Gaza, más de 200 palestinos han muerto en el enclave y más de 1.400 han resultado heridos, según un balance palestino. En tanto, Israel informó que una docena de personas murió y unas 300 resultaron heridas por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza. Y volvemos al panorama local. El directorio de AFE recorrió las obras que se están realizando en el puerto de Montevideo. Esto está enmarcado dentro del proyecto de nuestro gobierno
que es potenciar el ferrocarril central no como un ferrocarril para la empresa UPM, sino un ferrocarril de carga general para todos los operadores. El hecho de que el ferrocarril pueda llegar al puerto y pueda entrar no solamente en la terminal de UPM, que es muy importante, sino que pueda entrar en todas las otras terminales de los operadores, va a permitir que muchas empresas que muevan madera, contenedores, granos, combustible, productos químicos, etcétera, pueden hacer uso de las instalaciones ferroviarias. Ustedes tengan en cuenta que dentro de una infraestructura logística en la cual no solamente los modos, sea ferroviario o carretero, son muy importantes, lo más importante son las terminales de carga o pueblos logísticos. Las terminales de carga, por excelencia en el Uruguay, la más importante es el puerto de Montevideo. Y darle un buen acceso ferroviario a todos sus muelles es fundamental para potenciar el modo, para traer grandes volúmenes de carga. Y junto a las autoridades de AFE también realizó la visita a José Arocena, el director de la terminal Cuenca del Plata. El puerto de Montevideo en su conjunto mueve 900.000 contenedores por año, TEUs, o sea, contenedores de 20 pies. Hoy está moviendo el 40% de esa carga, todos saben la dinámica que hay hoy con el puerto, todos lo sabemos. La reforma que va a hacer TCP, la ampliación que va a hacer en los nuevos muelles, en la nueva área que se le va a ganar a la bahía, va a llegar a una capacidad operativa de 2,5 a 3 millones de TEUs por año, que es lo que vamos a mover. Por eso que necesitamos el tren para traer carga extranjera para darle operatividad a nuestro puerto, a nuestro gran puerto que vamos a tener acá en Uruguay. Y en menos de un mes, el programa de vivienda sindical sorteará 160 viviendas. Se trata de 5 cooperativas que serán inauguradas en mayo y junio en Montevideo, Soriano y Cerro Largo. El objetivo del programa es llegar a las 600 llaves entregadas en 2021. Un mes bastante emotivo en el marco de estos 11 años del PBS. Este mes, el mes del trabajador, vamos a estar sorteando 5 cooperativas, son alrededor de 160 llaves para familias de trabajadores y trabajadoras. Ellas están ubicadas en Soriano, en el departamento de Cerro Largo y en Montevideo. Y de las 3 que vamos a sortear acá en Montevideo, hoy estamos en la cooperativa Covisac, que se formó en el sindicato de los gráficos. La aplicación del sistema Forza son moldes autoportantes, de los cuales se va armando como forma de Tetris, y la facilidad que tiene es la rapidez del molde. Trabajando en una casa promedio de 70 metros cuadrados se puede lograr con un trabajo amplio de llenar 3 casas mensualmente más o menos. Este plan de vivienda está compuesto por 24 viviendas en total. Son 15 viviendas de 2 dormitorios, 6 viviendas de 3 dormitorios y 3 viviendas de 4 dormitorios. Contadores y economistas se reunieron con la vicepresidenta Beatriz Argimón para reafirmar un convenio de cooperación con las cámaras del Poder Legislativo. Vamos a renovar el convenio que tenemos firmado con las 2 cámaras de manera tal de poder ya comenzar a trabajar lo antes posible. Vamos a tener contacto con las distintas comisiones de Hacienda para que previamente, cuando ingresen proyectos de ley que tengan relación con nuestra profesión, nosotros podamos podemos emitir nuestra opinión. Nos vamos muy conformes con la receptividad que tuvimos de la vicepresidenta de la República, que en todo momento entendió cuál era la importancia de este convenio. Muchas veces, o en general, nosotros nos enteramos de los proyectos de ley cuando están a estudio de las comisiones. Y nos gustaría tener la posibilidad de conocerlos antes para ya poder ir a emitir una opinión totalmente técnica. Nosotros no emitimos otra opinión que no sea técnica sobre los distintos proyectos y muchas veces de esa forma entendemos que podemos ayudar a legislar con más calidad. Es una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión.
¿Qué tal, compañeros de Red Informativa? Pese al crecimiento que se viene dando a nivel de la faena, de la mano de un mayor procesamiento de animales provenientes de la cuota 481, el mercado de haciendas a nivel de nuestro país continúa afirmándose. Específicamente en la última semana, en la tabla de la Asociación de Consignatarios de Ganado, el novillo gordo de punta tuvo una escalada prácticamente de 10 centavos respecto a la semana anterior. Según los datos del Instituto Nacional de Carnes, en la última semana se procesaron en establecimientos habilitados a nivel nacional 53.735 vacunos. Si miramos frente a la semana anterior, fueron 2.634 más que en ese periodo, según los datos del INAC. En cuanto a las principales categorías, está bastante parecido entre machos y hembras. Los novillos fueron en el eje de 26.000 en la última semana, y si sumamos vacas y vaquillonas, también fueron en el eje de 26.000 hembras las que se procesaron en ese periodo. En cuanto a las principales plantas, Frigorífico Pool encabeza la faena con 4.800 animales desde el departamento de Cerro Largo. Allí en segundo lugar, Frigorífico Canelones en el eje de los 4.300 animales, y también ahí en el tercer lugar, Frigorífico Carrasco, también en el eje de los 4.300 animales en esta última semana. El ingeniero agrónomo Fernando Indarte, director de Indarte y compañía, analiza la actualidad del mercado de haciendas a nivel de nuestro país. Consignatarios corrigió a la suba 10 centavos. Eso de alguna manera te da la pauta cómo está el mercado, ¿no? 10 centavos en una semana. Estás en 3.90 el novillo y estás en 3.70 la vaca. De repente hay un poco menos de fricción o de apuro por cargar los animales, porque se está faenando mucho 481 en este momento. Entonces de repente estabiliza, o la flecha para arriba va a ir un poco más despacio. Ojo que se entienda bien de que no afloja, ¿no? Pero las semanas anteriores era una presión constante y una suba constante semanal, y ahora ves como que las plantas están entretenidas con estos animales, que suele pasar en esta época, suele pasar en agosto, nada raro, todos los años pasa lo mismo. Por lo tanto se puede llegar a moderar la suba. Eso me parece que es el resumen. Compañeros de Red Informativa, por el momento en materia agropecuaria es todo. Hasta luego. Fue una presentación de Suplementos Minerales Torrevieja. Suplementa su negocio y desarrolla productos que le ayudan a mejorar su inversión. Y ahora repasamos cómo cerraron las principales monedas en esta jornada. Dólar, 42.95 a la compra, 45.35 a la venta. Euro, 51.00, 56.75. Real, 7.30, 9.30. Peso argentino, 0.05, 0.55. Unidad indexada, 4.93.53. Unidad reajustable, 1.339,73. Les proponemos una última pausa y enseguida volvemos con más información. Llega el Día de la Madre y le preguntas qué quiere y te dice nada. Tranquilo, llegaron a Movistar los nuevos descuentos gigantes en celulares. Este Día de la Madre, aprovecha los descuentos gigantes de Movistar, como el iPhone 12 que tiene 25% de descuento. Y si ya sos cliente y renovás tu contrato, tenés un 10% adicional. Llévalo con el plan gigante Duo de 36 GB. Movistar. El Gobierno Nacional y las Intendencias Departamentales ponen en marcha el programa de oportunidad laboral para los uruguayos que están desempleados. Se sortearán 15.000 jornales solidarios para realizar trabajos transitorios entre junio y noviembre en los gobiernos departamentales de todo el país. Si tenés entre 18 y 65 años y no tenés empleo, tenés plazo para inscribirte solo por esta semana, llenando un formulario en www.gov.ui/oportunidad laboral o acércate a tu intendencia o alcaldía más próxima. El sorteo se realizará entre el 24 y 28 de mayo y cada intendencia se comunicará con los ganadores, que comenzarán a trabajar en junio por un periodo de 6 meses. Si estás sin trabajo, inscribite ya. No dejes pasar esta oportunidad. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre.
Todo el tratamiento lo podés hacer online. Solo tenés que tener conexión a Internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscribite y accede 2 veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu nutricionista y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como vos, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción recibís también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. Adelgazaronline.com. Primero debo probarla. Disfruta de este nuevo gran sabor sin azúcar a solo 20 pesos. Hay descuentos para tu madre que te cuidaba hasta tarde. En Pharmashop, en el mes de mamá, tocan los descuentos y traen sorpresas, porque las compras de fragancias femeninas, maquillaje, cremas, manos y marcas exclusivas de más de 2.000 pesos pueden ser gratis. Sí, tu compra puede ser completamente gratis. Una sorpresa para mamá. La campaña de vacunación sigue avanzando y hoy conviven uruguayos con 2 dosis, otros con 1 dosis y quienes están esperando por su primera vacuna. Es muy importante que hasta que todos estemos vacunados, aquellos que ya tienen 2 dosis sigan manteniendo los cuidados para cortar los circuitos de contagio y proteger a los demás. 14 días después de la segunda dosis quedás inmunizado, pero aún así podés contagiarte y contagiar. La única situación que te permite no usar el tapaboca es cuando todos los que comparten un espacio ya tienen las 2 dosis. Cuídate. Y en este último tramo de Red Informativa seguimos compartiendo información. Un funcionario de la Intendencia de Artigas ayuda a personas vulnerables a inscribirse en el programa de ofrecimiento laboral. Cecilio. General Flores. Un funcionario de la Intendencia de Artigas recorre diferentes puntos de la ciudad inscribiendo a las personas que no tienen acceso a la tecnología para poder ingresar al programa Oportunidad Laboral. Le agradezco al muchacho que me pudo anotar porque yo no entiendo nada de tecnología del celular y bueno, me lo quedo agradecido. Tú juntas botellas de plástico en la calle para después vender productos de limpieza. De limpieza. Claro, y porque tengo que darles lo necesario para mis hijos, que estoy separado y tengo ellos a mi cargo. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 3, uno de 9, uno de 6 y uno de 5. ¿Destacás este servicio que es importante para las personas que no tienen mucha facilidad? Sí, sí, es cierto, es así. Y bueno, vamos a ver si tengo suerte. Bueno, acá tenemos un promedio entre 15 o 20 personas trabajando, jugadores, todos autorizados. Me parece buenísimo esta idea de que vengan ahora al menos a anotarlos, a ver si tienen alguna posibilidad de entrar en este plan que salió ahora. Para mí es muy importante, buenísimo. Este programa que se hace en acuerdo entre el presidente de la República y las intendencias tiene la intención de darle trabajo a la gente que necesita, y dentro de esa gente la que más precisa es la que a veces nadie se acuerda de eso. Los hurgadores del vertedero, la gente que anda juntando botellas, los vendedores ambulantes. Entonces salimos a la calle y vinimos acá para eso, para preguntarles si estaban inscritos. La mayoría nos dijo que no. De hecho acá, por ejemplo, había solo uno que todavía no tenía la certeza porque lo escribió una hija, y todos los demás se inscribieron. Lo mismo en la calle. Vamos a ir también a los lugares donde trabajan los ladrilleros, porque indudablemente es gente que necesita, a veces no sabe manejar un celular o ni siquiera tiene un celular. Operadores turísticos advierten de un impacto negativo de no cambiar los feriados.
La presidenta de la Cámara de Turismo dijo a Telemundo que la asociación no estaba al tanto de que el gobierno tenía la intención de presentar un proyecto de ley en este sentido. Si se concreta la decisión de que los feriados nacionales no puedan correrse de fecha, el sector turístico se verá afectado, pero deberá buscar la forma de incentivar el movimiento, según dijo a Telemundo la presidenta de la Cámara, Marina Cantera. No podemos dejar de ver que esto para el turismo también afecta de alguna forma y bueno, podemos buscar, impulsar nuevas estrategias, como te decía, para poder generar otros fines de semana que puedan ser con motivos turísticos, digamos. Cantera agregó que los fines de semana largos son claves durante la temporada baja, es decir, los meses de la primavera, el otoño y el invierno. Las escapadas de fines de semana son uno de los momentos, digamos, más importantes, sobre todo aquellos que constituyen algún fin de semana largo. O sea que, obviamente, que sí vamos a tener menos fines de semana largos, de repente tenemos que ver de qué forma podemos implementar otras estrategias para impulsar el movimiento turístico. Y ahora repasamos 3 de las noticias más importantes a esta hora. El Ministerio de Salud Pública informó que esta semana comenzarán a emitirse los SMS con asignación de cupos para la vacunación contra el COVID-19 de los grupos priorizados. Dentro de los mismos se encuentran las mujeres embarazadas, personas con diabetes, con obesidad y personas oncológicas en tratamiento. Este miércoles se realizó el acto de conmemoración del aniversario número 54 de MEVIR y del Día de la Vivienda Rural. El acto se centró en dar a conocer la actualidad de la organización con sus principales lineamientos y su proyección. En la noche del martes se produjo un intento de femicidio en el barrio Artigas en la ciudad de Salto. Un hombre atacó con un cuchillo a su expareja y luego se quitó la vida. Y estos son los números favorecidos de la quiniela nocturna. Primer premio 610, del segundo al décimo 942, 457, 572, 544, 530, 869, 129, 957, 124. Del undécimo al vigésimo 295, 250, 985, 173, 068, 468, 196, 502, 858, 465. Por reiteración para la tómbola, se sortearon los números 22 y 92. Vemos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Esta noche el tiempo se presenta fresco, el cielo parcialmente cubierto y algo nuboso. La temperatura mínima prevista para hoy es de 5 grados. Mañana jueves estará fresco, el cielo nuboso y cubierto con probables precipitaciones. La temperatura mínima prevista es de 5 grados y la máxima es de 18. El pronóstico extendido para las próximas horas en la zona oeste estará fresco, el cielo algo nuboso con precipitaciones y tormentas. En la zona norte del país estará fresco a templado, el cielo cubierto con probables tormentas y precipitaciones. En la zona este estará fresco, el cielo cubierto y nuboso con probables precipitaciones. Y en la zona sur del territorio estará fresco, el cielo nublado y parcialmente cubierto con probabilidad de precipitaciones. Y hasta aquí la información, hasta aquí esta edición central de Red Informativa. Quedan en compañía de Maxi Peña y Red en Casa. Gracias por acompañarnos, que tengan buenas noches, hasta luego. Fue una presentación de PharmaShop. Aprovecha todos los días un 10% de descuento con Pharmacar Santander.